E a gente está muito feliz de receber a Araceli Teixidó, que é a nossa convidada, que vai fazer uma apresentação que ela intitulou La Transferência, Amor e Violência na Consulta del Médico. E a Araceli é psicanalista, ela é membro da ELP, a Escola Lacaniana de Psicanálise, e da Associação Mundial de Psicanálise. Ela é doutora em filosofia, desenvolveu uma pesquisa sobre a psicanálise e a bioética, e é psicóloga clínica no Hospital de Saint-Jaume, em Calela. E, além disso, ela é coordenadora da Rede Psicoanálise e Medicina, que está sediada em Barcelona, está vinculada ao Instituto do Campo Freudiano em Barcelona, e com a qual a gente está muito feliz de ter feito uma parceria agora entre a Lapa e a Rede Psicanálise e Medicina, que a gente espera que dê muitos bons frutos ainda. Então, com a palavra, Araceli Teixidó. Boa tarde. Eu estou também muito feliz de estar aqui. Vou falar em espanhol, porque eu amo muito a língua brasileira, mas eu não tive tempo de traduzir a minha fala. E não sei tanto português como para traduzir diretamente. Então, vou a falar em castelhano, acredito que todo mundo compreende bem o castelhano. Também não sei se vocês estão vindo, vindo bem, porque eu não me vejo no celular. Tudo dá certo, a voz, a imagem, tudo. A gente está te ouvindo, mas está sem imagem. Estou sem imagem. Nossa, espera. Araceli, se puder falar um pouquinho mais alto e aí falar bem devagar, que todo mundo vai entender. Sim. Ai, nossa. Agora? Agora. Sim? Sim. Tá bom. ¿Me escuchan bien? Ok. Sí. Entonces vamos a empezar. Bien. Quiero agradecer a la Liga el invitarme a trabajar hoy con vosotros. Especialmente muchas gracias a Cris Guirillo. Me interesa mucho estar aquí, poder conversar juntos. Tal como me habéis propuesto, voy a hablar de la transferencia y me centraré en su presentación más actual, más de nuestra época, pues ahora ya no ocurre como en la época de Freud, cuando las pacientes se enamoraban de sus médicos, cuando el sexo era un enigma. Hoy el sexo no es ningún enigma, todo empuja hacia el sexo y al mismo tiempo asistimos a una generalización de la violencia que también llega a nuestras consultas. Y la transferencia con el médico tiene que ver más con la violencia que con el amor. Entonces vamos a hablar de esto. Como ya ha dicho Mateus en la presentación, trabajo como psicóloga en un hospital y trabajo con enfermos que están en un proceso de rehabilitación funcional. Enfermos que han tenido un ictus, que han tenido una amputación, que han tenido diversas dificultades con el cuerpo y que tienen que seguir un proceso para recuperar su funcionalidad. Esto, además del trabajo con los pacientes, me permite compartir con otros profesionales de la medicina las dificultades en el trato con los pacientes y es un motivo constante de investigación para mí. Entonces, quisiera señalar antes que nada que el hecho de hablar de transferencia supone un ejercicio de no pensar desde la ciencia, porque cuando estamos en la ciencia buscamos generalizar el conocimiento. Cuando estamos en la ciencia intentamos encontrar soluciones que sirvan para el máximo número posible de personas. En cambio, cuando entramos en el terreno de la palabra, de la transferencia, cuando entramos en el terreno del psicoanálisis, entramos en el universo singular de cada paciente. Nos acercamos a aquello del paciente que es único, que es irrepetible y que a menudo se jugará de un modo distinto según quien sea el practicante que lo acoja. El de la transferencia siempre ha sido un terreno difícil, porque en cierta manera se trata de resolver mediante el trato aquellas cuestiones que no se resuelven con el tratamiento.
Esto podría ser una primera definición de la transferencia para aquellos que nunca hayan oído hablar de este concepto. Se trataría de resolver mediante el trato con el paciente aquellas cuestiones que no se resuelven por el tratamiento. Es algo que los médicos de la época de Freud estudiaban con gran interés. Ellos se daban cuenta de los efectos de la persona del médico en la evolución de las enfermedades, en la evolución de los tratamientos, y había muchos estudiantes en aquel momento que se dedicaban a estas cuestiones. Freud cogió el nudo central del asunto y con ello creó el psicoanálisis. Transferencia es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. El cuerpo del que trata el psicoanálisis no es el mismo cuerpo del que trata la medicina, porque tenemos conceptos distintos de cuerpo, al menos en la medicina tal como se concibe hoy. El cuerpo se trata más bien como una máquina en medicina y en relación con el paciente se suelen preocupar de los aspectos más técnicos. De este modo, aunque la transferencia no desaparece, asistimos a cierta depreciación de la misma. Esto no evita que aparezca. Mi hipótesis de trabajo es que en parte las dificultades que hoy se encuentran en el trato con los pacientes tienen que ver con este rechazo. Estuve investigando estas cuestiones durante algunos años y hoy les voy a contar algunos aspectos del recorrido de mi trabajo y también algunas de las elaboraciones que conseguí organizar. Y sobre esto podremos hablar. También les plantearé las preguntas que me quedan porque creo que queda mucho terreno todavía por investigar. Entonces, primero daré una panorámica sobre algunos de los problemas principales en la relación médico-paciente hoy. A mi modo de ver, hay un problema principal, algo muy sorprendente, y es que hay algunos pacientes que agreden a los profesionales sanitarios. Así ocurrió también en el hospital donde yo trabajo. Mi primera sorpresa en este ámbito fue ver cómo ante las primeras agresiones se blindaba el hospital. Todo cerrado, puertas con código, agentes de seguridad. En España, también a nivel general, era la medida que se solía practicar, como en el resto del mundo, me parece. También se legisló a favor del médico. Se hizo que los médicos fueran autoridad pública, de manera que si alguien les agredía, la pena para el infractor era mucho mayor. Se esperaba un efecto disuasorio de las agresiones. Quien se ocupa de estas cuestiones en los hospitales y en las empresas son los departamentos de riesgos laborales. Hasta este punto se piensa en la transferencia como algo ajeno a la práctica asistencial. Yo estoy de acuerdo en que se tomen medidas para proteger a los profesionales. Por ejemplo, por supuesto, no se trata de dejar que los médicos, que las enfermeras, que los enfermeros queden en manos de quien pueda venir a agredir impunemente. Hay que procurar cierta protección, pero no estoy de acuerdo con que sea lo único que deba hacerse. El único límite que se plantea hoy a esta cuestión es la ley y la policía, las medidas de seguridad. Y no se abre ninguna pregunta. No hay ninguna interrogación. Se rechazan las interrogaciones sobre este tema. Esto supone también que se rechaza la investigación, porque se está actuando como teniendo respuestas a preguntas que ni tan solo se han planteado. Se considera que la violencia es ajena al mundo médico, que viene de fuera, del mismo modo que podría venir un terremoto, sin participación ninguna de ninguno de los que están allí y sin que nadie de los que están allí pueda hacer nada. Viene un terremoto y solo hay que protegerse porque es algo ajeno a nosotros. Y en todo caso, cuando hay investigaciones, son para establecer correlaciones estadísticas y se encuentran resultados como que los pacientes agreden a los médicos por el tiempo de espera o porque no están de acuerdo con que les den el alta médica. Sin embargo, sabemos que la mayoría de pacientes aceptan el alta médica, la mayoría de pacientes aceptan las esperas,
Por tanto, esto no sería la causa de las agresiones, puede ser un desencadenante, pero no es la causa. O otros estudios que intentan obtener el perfil del agresor. Y entonces nos dicen, bueno, los agresores suelen ser hombres de mediana edad que acompañan a un paciente muy grave que muere en urgencias. Esto no añade absolutamente nada a nuestro conocimiento. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve saber esto? ¿Es que cuando venga un hombre de mediana edad con un paciente muy grave que muera en urgencias, tenemos que avisar a la policía? No. Entonces, no son verdaderas investigaciones. No hay preguntas verdaderas sobre el porqué de la violencia contra el médico, contra los profesionales. Entonces, ¿qué preguntas podemos plantearnos? Y para mí la cuestión en este momento no es tanto encontrar las soluciones, aunque nos conviene encontrar soluciones y deseamos encontrar soluciones, pero sobre todo se trataría de poder plantear bien el problema. Esto por un lado. Por otro lado, no podemos desconocer que estamos en un mundo donde hay mucha violencia. En la actualidad asistimos a un desarrollo exponencial de la violencia en todos los ámbitos. Podemos decir, después intentaré explicarlo, que este crecimiento de la violencia es correlativo a un modo de organización social, que es producto del modo capitalista de organizar a la sociedad. Porque la palabra verdadera se omite y se deja a los sujetos bajo el imperio de la violencia. Hoy en día, yo creo que esto lo podemos notar todos, se vive bajo una gran excitación, bajo una gran agitación de los cuerpos. Y no hay respuestas discursivas, no hay algo que incluya la verdadera palabra para contribuir a reducir esta agitación. Cuando no hay un discurso que acoja la excitación corporal, la excitación va a más y realmente los límites únicos que se pueden encontrar son la medicación, la policía o la muerte, que es lo que encontramos hoy. Lo vemos en distintos lugares, lo vemos en todo el mundo, lo vemos bajo distintas formas. Es la violencia del terrorismo, pero también es la violencia cotidiana que encontramos en las escuelas, en los aeropuertos, en cualquier lugar donde los seres hablantes conviven, en las gasolineras. Muchas veces hay agresiones contra los empleados. En todos los lugares donde los hombres intentan organizar la convivencia, se encuentran dificultades para organizar los límites y aparece la violencia. Entonces, ¿cómo podemos pensar la violencia y en qué interesaría esto al médico y a los profesionales sanitarios? Entonces, me parece que tenemos que pensar, en primer lugar, que lo que pasa en las consultas no es ajeno a lo que ocurre en el mundo. La gente está crispada en el mundo actual y por eso llegan crispados a las consultas médicas. Hay una tensión permanente en la calle, en la ciudad. Hay una irritación, hay una elevada exacerbación y malestar constantes en la población en general. Esta tensión que hay en los cuerpos se puede descargar hacia afuera o puede quedar en el cuerpo. Cuando esta tensión permanece en el cuerpo, observamos fenómenos como la angustia, por ejemplo. Los ataques de angustia muchas veces son esta tensión corporal que no se drena de ningún modo. O, por ejemplo, el dolor generalizado como la fibromialgia. Cuando esta tensión se descarga hacia afuera, uno de los fenómenos es el pasaje al acto agresivo, la violencia contra las personas, si es en la consulta del médico, contra el médico. Es un hecho que hoy predomina la excitación sobre la reflexión, que hoy predomina la tensión sobre la calma. En psicoanálisis, ¡opa! ¡Ostras! Perdón. Lo siento porque como estoy conectada al teléfono, si de repente suena... Ay, ¿hola? Hola, ¿me oyen? Sí. Sí, disculpas, ha sonado el teléfono y como estoy conectada al teléfono, se me desconecta si el teléfono suena. Bueno, vamos a seguir. ¿Se sigue bien todo lo que voy diciendo? Ok, bien, entonces,
Utilizo deliberadamente la palabra violencia y no agresión. La violencia, tal como la entiendo, tiene más que ver con la potencia de una fuerza que con la dirección que ésta pueda tomar. La violencia tiene que ver con la fuerza que vehiculiza determinada acción, sea agresiva o no. Que haya violencia no quiere decir que tenga que haber agresividad. Por ejemplo, puede ser violenta una patada, dar un golpe con el pie, pero también es violenta una pasión amorosa. O también es violento un huracán. La violencia tiene que ver con una fuerza que se desata desde algún lugar. Cuando es agresividad ya ha tomado una dirección. Pero de momento me interesa más hablar de la violencia. Hay autores que la violencia la sitúan directamente en el cuerpo y dicen hay un elemento de violencia en el cuerpo. A este elemento de violencia Freud le llamó pulsión. Lacan habló de goce. La pulsión, después de Freud, es el instinto pasado por la palabra. Y entonces este instinto pierde su naturalidad. El instinto pasado por la palabra ya no es natural. El hombre que habla ya no tiene instinto. El instinto pierde su dirección natural y queda sin brújula. Entonces decimos que el lenguaje modifica las necesidades humanas, que ya no son necesidades biológicas, sino que son necesidades sujetas a un deseo. De tal modo que si el instinto guía al animal, el instinto le dice al animal lo que tiene que hacer cuando tiene hambre, cuando quiere sexo, cuando le ocurre lo que sea, el instinto le dice al animal cuál va a ser su respuesta. En cambio, para el ser humano, no hay instinto que le diga qué tiene que hacer cuando tiene hambre, cuando quiere sexo, cuando tiene sueño, cuando le pasa lo que sea en el cuerpo. El hombre no sabe lo que tiene que hacer. De modo que el instinto guía al animal y en cambio la pulsión empuja al hombre. Le empuja, pero no le dice hacia dónde. Queda como un empuje en el cuerpo, pero sin tener una dirección predeterminada. No hay un destino prefijado para la satisfacción del instinto humano, que no es ya un instinto, es una pulsión. Es un empuje que cada uno tendrá que resolver cómo se satisface. Para poder satisfacer la pulsión, conviene que se ligue a un deseo. Si no está ligada a un deseo, la pulsión causa mucho malestar. Causa mucho malestar en el cuerpo y es la causa de un sentimiento de gran violencia en el cuerpo. Antes de cualquier agresión, el ser humano siente una gran violencia en su cuerpo. Podrá tomar la forma de una agresión, tomará la forma de una enfermedad, tomará distintas formas. La agresión es solo una de las formas que puede tomar esta violencia que se siente en el cuerpo. Entonces, la pulsión conviene que se ligue a un deseo. Y si no está ligada a un deseo directamente, el ser humano necesita hablar con otro para ver cómo orientarse, cómo ligar. Por eso pedimos consejo los humanos, por ejemplo, ¿no? No sé qué hacer en esta situación. Necesitamos hablar con otro para ver qué hacer con nuestro malestar. Se buscan respuestas en el otro de manera consciente o inconsciente. Cuando es de modo inconsciente, hablamos de la transferencia. Por tanto, si se trata del cuerpo agitado, la cuestión nos concierne. Nos concierne como psicoanalistas, pienso que también os concierne como médicos, como profesionales dedicados al cuerpo y a su sufrimiento. En medicina, las agresiones, que no son significativamente muy numerosas, estadísticamente no son significativas, sin embargo, preocupan mucho y crecen año tras año. Pero las agresiones se toman como un dato que tiene que entrar en el algoritmo y además es algo que hay que apartar. Yo creo que las agresiones tienen que hacernos introducir la reflexión porque me parece que son un acontecimiento en sentido filosófico. En psicoanálisis decimos un real. Esto quiere decir que no podemos continuar como si nada hubiese ocurrido cuando ha habido una agresión.
Una agresión marca un antes y un después para el médico. Muchas veces marca un antes y un después para el paciente. Y yo creo que el hecho de que hayan entrado las agresiones en las consultas de la medicina de este modo más numeroso del que sería deseable, bueno, deseable ninguna, pero que ya llaman la atención, tenemos que considerarlo como un acontecimiento. Algo ha pasado en la medicina para que los pacientes estén agrediendo. Algo ha pasado en el mundo para que los pacientes estén agrediendo y no podemos decir apartemos a los agresores y sigamos trabajando como si nada hubiese ocurrido. Entonces, creo que conviene preguntarse cómo puede ser que el médico, antes figura de la autoridad, pensemos en el sacerdote, pensemos en el chamán, eran figuras indiscutibles, e incluso el médico del siglo XIX, eran figuras de la autoridad. Todo lo que decía el médico era ley, todo se seguía. Ese médico hoy es tratado con rechazo, a pesar de que sabe mucho más que el médico antiguo. Hoy los médicos tienen una enorme cantidad de conocimiento y, sin embargo, se desconfía algo más de ellos. Ya no es aquella autoridad que era antes. Una de mis preguntas ha sido si el rechazo del paternalismo que se inició a fines del siglo pasado puede explicarnos algo. Y les contaré algo de esto. También me pregunto si el médico, creo que debemos preguntarnos si el médico tiene que responder como el resto de agentes sociales, simplemente con medidas de seguridad, o si a él le corresponde algún otro tipo de respuesta, dado que la violencia atañe al cuerpo. ¿Puede dar otra respuesta el médico? Y sobre todo, ¿lo desea? ¿El médico desea dar otra respuesta? Creo que esto se lo debe preguntar cada médico, cada médica, uno por uno. Y en fin, me pregunté si el psicoanálisis podía contribuir a despejar estas cuestiones. Entonces, en primer lugar, hay que distinguir que hay distintas maneras de responder al que habla. El problema no es que los pacientes nos hablen o que las personas hablen. El problema es de qué modo vamos a responder, especialmente cuando no tenemos la solución a un problema, cosa que en medicina ocurre. Hablar está muy bien considerado, ¿no? Yo creo que todos decimos, bueno, está muy bien hablar con los pacientes, el médico tiene que hablar con el paciente. Sin embargo, es algo muy difícil, porque empezamos hablando de manera agradable, pero las conversaciones se complican. Y es que la palabra, como los tratamientos médicos, tiene límites, no lo solucionan todo. Confiamos en la palabra para resolver los desacuerdos, pero las conversaciones no siempre lo resuelven todo. Entonces, a veces nos damos una nueva cita para seguir conversando. O bien damos por terminada la conversación, aun cuando no hayamos encontrado una solución, ya no hablamos más. En ese punto, los humanos organizan de distintos modos la solución del problema que no se ha resuelto por la palabra. Esto Lacan lo explicó con el concepto de discurso, que en cierta manera son los distintos modos de resolver la transferencia precisamente. Lacan, con el establecimiento de los discursos, nos explicó de qué modo los seres hablantes resuelven aquellas cuestiones que no se pueden resolver por la palabra y, sin embargo, se pueden resolver mediante el trato. Entonces, por ejemplo, pensemos en la política, donde me parece que se ve bastante claro. En política, cuando se trata de diferencias entre humanos, podemos discutir, podemos hablar, podemos debatir. Pero cuando se llega a puntos, llega un momento en que se llega a puntos inconciliables, en puntos en que ya no podemos seguir hablando y, sin embargo, no estamos de acuerdo. En nuestras sociedades occidentales ha habido distintos modos de resolver. En Europa y en Brasil también, antiguamente, las monarquías eran el modo de resolver. La solución era que se hacía lo que decía el monarca. Del mismo modo, en las familias,
En el siglo XIX y a principios del XX, cuando ya no había modo de seguir hablando, se hacía lo que decía el padre. El padre decía y todo el mundo hacía lo que el padre había dicho. Bien, cuando se trata de este tipo de soluciones estamos en el discurso del amo. Cuando no se puede resolver por la palabra, se hace lo que dice el amo, sea el rey, sea el padre, sea el médico. Después de la Revolución Francesa, después de la muerte de Dios, que Lacan nombró por su consecuencia la pluralización de los nombres del Padre, nos dimos la democracia para resolver en estos puntos. Cuando no se puede debatir más y todos los argumentos han sido expuestos, se vota. Y todo el mundo consiente a la decisión más votada. Entonces, lo más importante de un discurso, lo que nos aporta esta idea de discurso, es que nos explica de qué modo se organiza la cesión en los puntos en que no se puede resolver. Se cede a lo que dice el padre en el discurso del amo. Se cede a lo que dice la mayoría en el discurso de la democracia. ¿Qué es lo que estamos cediendo? Digo, se cede al padre, se cede a la mayoría, se cede a continuar investigando, por ejemplo, en el discurso universitario. Se cede el goce que uno tiene, la insatisfacción que uno tiene en el cuerpo, dice, bien, consiento a esta respuesta que nos hemos dado. ¿Mm? Sin embargo, en el capitalismo se negó lo imposible. Se dijo, no, no hay nada imposible. Todo se puede resolver y no hace falta hablar. ¿Por qué lo vamos a resolver? Con un objeto. Es decir, que todo se puede resolver con un tratamiento y, por tanto, las cuestiones del trato son prescindibles. En medicina, ¿cómo se resuelve? Cuando llegamos a los puntos que no se resuelven por la palabra o por los tratamientos. Por ejemplo, cuando conversamos con un paciente pero sigue sin tomar la medicación o sigue con ese dolor que a nosotros nos parece inexplicable. ¿Cómo resolvemos cuando no hay respuesta segura? Cuando no podemos garantizar el resultado de una intervención quirúrgica o cuando no podemos asegurar, cuando no podemos garantizar cuál va a ser el tiempo de urgencias, de espera en urgencias. ¿Cómo responde el profesional? Tiene distintas posibilidades. Puede responder como un padre que decide. Puede responder como un médico autoritario que impone su criterio. Puede responder como un profesor que sabe cuál es la respuesta. Puede responder como un comerciante que tiene el producto que falta. Tenga un ansiolítico. ¿Cómo responde el analista, el psicoanalista? ¿Y de qué nos puede servir ahora? Les hablaré a continuación de cómo entre finales del siglo XIX y principios del XX el mundo estaba organizado por el padre y a distintos niveles se produjo un rechazo del padre como aquel que imponía su autoridad. En medicina esto supuso un cambio de discurso y también la aparición de un discurso nuevo, el discurso del psicoanálisis. Voy a correr un poco porque creo que que tengo mucho texto todavía. En la medicina de los años 50, cuando hasta los años 50 del pasado siglo, cuando se llegaba al momento en que no había ninguna solución o que se tenía que tomar una decisión, se resolvía como bueno lo que decía el médico. Se confiaba en sus soluciones. Entonces la transferencia al médico era de confianza en su decisión. Pero vimos que hubo situaciones de mucho abuso de poder por parte de los médicos, especialmente en investigación. Seguramente ustedes ya conocen los abusos de la medicina nazi y también abusos en investigación como los del caso Tuskegee, me parece que se pronuncia, donde muchos pacientes fueron durante muchos años grupo control y no tomaron penicilina para el tratamiento de la sífilis cuando ya existía la penicilina. Y por tanto, muchos pacientes murieron siendo un grupo control y sin saberlo. Todo esto alertó mucho a los médicos de la época y empezaron a preocuparse por el abuso que podía suponer la posición médica. A partir de ahí,
apareció la bioética. Fue el inicio de la bioética, que se extendió de la investigación a la clínica, porque se pensó, bien, el médico no puede imponer sus criterios de investigación al paciente, que no puede ser objeto de una investigación sin saberlo y sin consentir, pero tampoco el médico puede imponer sus criterios sobre la vida del paciente. Cuando una operación tiene el riesgo de que el paciente muera, no puede decidir el médico, tiene que decidir el paciente. Con esto se llegó al punto es decir, fue una solución que en cierta manera estaba desconfiando del médico, porque el médico podía abusar. Y entonces se decía, bien, para que el médico no abuse, vamos a poner límites. Y estos límites van a ser que el médico no decidirá solo, va a decidir con los comités de bioética, o bien que el médico no va a decidir porque va a decidir el paciente. Y entonces se siguió la vía de la autonomía. Era el paciente y no el médico quien tenía que decidir. Esto, tal como se planteó, porque de hecho a nivel ético podríamos decir es deseable que resuelva el paciente y no el médico, pero tal como se planteó supuso el rechazo de los elementos que se juegan en la transferencia, porque la relación toma un carácter contractual y se rechaza la intimidad con el paciente. Se apartó todo aquello que no concerniese al cuerpo como máquina. Se decía que los valores del médico no debían influir, pero entonces no se tenía en cuenta las dificultades que los pacientes tienen que decidir, sino que se tomaba su decisión como un dato. El paciente no quiere operarse, bien, no quiere operarse. Yo como médico me voy al comité de bioética a ver si acepto esta decisión del paciente, pero no tengo en cuenta que quizá para el paciente no es la última palabra, que quizá esta decisión está siendo muy difícil para el paciente porque cuando se está frente a la enfermedad o la muerte, es muy difícil pensar, no se piensa con claridad ni se decide con claridad. Por tanto, tomar la decisión del paciente como un dato es dejarle bastante solo frente a estas dificultades. En todo caso, los médicos hoy en día se pueden plantear persuadir al paciente de cuál sería la mejor solución. Pero esta persuasión se realiza al modo comercial, podríamos decir, como si se le tuviera que vender la mejor solución y con argumentos de algún modo prefabricados. Hay que decirle que es la mejor intervención por esto, esto, esto. Pero en este momento otra vez se trata de hablar al paciente y no de hablar con el paciente. Y no se acoge el sufrimiento y las dificultades que el paciente está dirigiendo al médico de muchas maneras. Por tanto, me parece una vez más, como les voy diciendo, que el problema es cómo se responde a estas dificultades que aparecen en cualquier caso, porque las dificultades siguen apareciendo. Entonces, se rechazó el paternalismo y se tendió a la autonomía del paciente. Sin embargo, de nuevo apareció un problema. Apareció algo inesperado, porque el paciente autónomo también abusa de su derecho y no realiza bien lo que se le había pedido. Se le pide que actúe racionalmente, que frente a las decisiones que se tienen que tomar, utilice la razón. Y bien, los pacientes tampoco lo hacen, tampoco lo hacemos. Los pacientes no cumplen las órdenes médicas, muchos pacientes no toman la medicación, incluso hay enfermos que van contra su salud, que fuman, incluso cuando dicen querer dejar de fumar, que frecuentan ambientes insalubres. Y todo esto, ¿cómo se toma en medicina? Bien, en 2003, el Premio Nobel de Medicina de 1996 hizo una afirmación impresionante. Él dijo: el principal problema sanitario es la estupidez humana. Cuando lo leí, me quedé estupefacta y la verdad es que tardé casi 20 años y una investigación en salir de mi sorpresa. Porque aunque pensé que en cierta manera había algo de verdad en lo que decía este señor, me parecía que de ningún modo yo podía aceptar esta manera de plantearlo. Pero me quedé preguntando, ¿de qué está hablando este médico? ¿Por qué? ¿De qué habla?
¿Y por qué lo nombra de esta manera? Bien, hoy en día lo he ido pensando y puedo decir, es verdad, hay algo estúpido en el ser que habla, hay algo que lleva al ser humano, que nos lleva a todos a repetir soluciones impracticables, absurdas, ineficaces. Hay algo que nos conduce a insistir en comportamientos que no deseamos, que nos empuja a destruir lo que hemos logrado. Por ejemplo, hay estudiantes que realizan bien toda una carrera universitaria y que, sin embargo, no aprueban jamás la última asignatura. Es absurdo, pero ocurre. También es absurdo que el hombre a menudo acabe yendo a la guerra. Es absurdo, pero ocurre. El ser que habla muestra preferencias irracionales, absurdas, estúpidas. Esta es la orientación que tomó la medicina frente al rechazo del paternalismo. Y hasta aquí los problemas que yo señalaría en relación a esta cuestión. Sin embargo, este problema que había planteado este médico, este problema de la estupidez humana como problema sanitario, no era la primera vez que se planteaba. En 1920 alguien ya había planteado algo así. Freud le dio otro nombre. Lo llamó pulsión de muerte. Y Lacan, más adelante, forjó el significante goce para este empuje del cuerpo, para esto sin razón que empuja al hombre a tomar decisiones irracionales. Todos sabemos que muchas veces nos vamos al cine cuando deberíamos ir al gimnasio, que no dejamos de fumar cuando queríamos fumar. Cuando decíamos que no queríamos fumar, o que tomamos chocolate cuando estamos haciendo dieta. El goce funda algo de nuestras elecciones. Hay algo de una satisfacción paradójica que no es la que debería ser. Y a veces en cuestiones también muy importantes, como la elección de pareja, que sabemos que no se hace con la razón precisamente. Al psicoanálisis le ha preocupado mucho esta cuestión, porque estos fenómenos son los que se presentan en la clínica, son los que se presentan en la transferencia y son los que pueden acabar con la vida de una persona, son las que hacen que la vida funcione fatal. Hay una cantidad de más que excede la línea del placer para entrar a ser una satisfacción de otro orden, y es la que configura las dificultades que aparecen en las consultas médicas. La pulsión de muerte, el goce, son la estupidez del ser que habla, pero llamarlo de una manera o de otra no es lo mismo, porque si llamamos estúpido al enfermo, le estamos despreciando y le condenamos a la soledad de su manera de hacer. Si se reconoce que la pulsión de muerte, que el goce es un problema para todo ser humano, si se reconoce que eso nos concierne a todos, entonces se puede tratar de otro modo, se puede incluir en el trato, en la transferencia. Continuando con otro tipo de conversación ya no orientada por el saber del médico. Hay un cambio de registro. Entonces vamos a hablar ahora del tipo de conversación inaugurado por Freud. Y es que mientras todo esto ocurría en medicina, mientras había los abusos de algunos médicos en investigación, mientras la sociedad médica quedó consternada por estos abusos y organizó la bioética y el autonomismo, ya había empezado en el mundo un discurso que iba más allá del padre, y era el discurso del psicoanalista. Porque también el psicoanálisis nació de la oposición al padre, pero en este caso la oposición de las histéricas. Las histéricas plantean un problema a los médicos desde el inicio de la medicina, ya era un problema para Hipócrates, porque sus enfermedades no se resisten solo a la curación, también se resisten al diagnóstico. Se comportan como enfermedades neurológicas, pero sus trazados no siguen los de la anatomía científica. Y además se curan por hipnosis o por sugestión. No hay tratamientos médicos, sino que son a través del trato, como decía. La hipnosis, la sugestión, cura a la histérica de sus enfermedades. Todos los médicos del siglo XIX estaban muy interesados en esta cuestión y tanto los historiales clínicos de Freud como otras investigaciones de los médicos de aquella época, está Bernheim anteriormente, Sydenham, Janet, había muchos médicos, Babinski mismo, realizaron investigaciones sobre la histeria que son súper interesantes porque además nos dan cuenta de por qué el cuerpo de la medicina no es el mismo que el cuerpo que trata el psicoanálisis. No es lo que trataremos hoy, pero es un tema muy interesante.
En este sentido, también los historiales clínicos de Freud de los estudios sobre la histeria del año 1895 son muy interesantes. Freud habló de la histeria como el desvío de una excitación corporal, de una excitación psíquica en el cuerpo que no se descargaba. Y esta excitación corporal no descargada quedaba en el cuerpo y provocaba la enfermedad y el tipo de relación de la histeria. De sus estudios se deduce que la histeria es una enfermedad de la relación entre el cuerpo y el lenguaje. Se trata de una configuración psicológica en la que se responde de algún modo al reclamo de la satisfacción de la pulsión, pero es una pulsión contraria a los ideales sociales. En aquel momento, ustedes lo saben, la sexualidad era reprimida. Muchas mujeres podían llegar al matrimonio sin saber de qué se trataba a nivel de los cuerpos. Todo lo ligado a la sexualidad era objeto de gran reserva moral. Se desconocía la sexualidad infantil. La satisfacción pulsional, la satisfacción por vía de la sexualidad, era reprimida y no se hablaba nunca de ella. Quedaba reprimida y se reprimía el efecto, se reprimía la representación, pero no se reprimía el afecto. El afecto se ligaba a otra representación. Y esto es lo que da lugar a los síntomas. De modo que el sujeto se ve libre del conflicto moral que provoca la represión, pero se ve impedido para la vida debido a los síntomas que ha creado por la represión. Se ve en los casos de Freud. Por ejemplo, el caso de Elisabeth von R. es uno de aquellos en los que se ve más claro cuál es la génesis de la represión sexual y cómo se forma el síntoma psíquico y cómo se deshace mediante la conversación. En el caso de Elisabeth von R., que ustedes pueden estudiar y que es muy interesante, al final de todo aparecía como Elisabeth, cuando había muerto su hermana de parto, había pensado fugazmente: ahora me podré casar con el marido de mi hermana, de quien ella estaba secretamente enamorada. Esto, que hoy nos podría dejar relativamente indiferentes, en aquel momento era algo intolerable de pensar. Y por eso fue reprimido por la paciente. La gran sorpresa para Freud y para la paciente fue que al comunicar este pensamiento, ella se recuperó totalmente de su enfermedad, que era una parálisis. Pueden leer este caso y conocerán en detalle el caso. Hoy, quizá, Elisabeth habría seducido a su cuñado, no lo sé. Quizá el problema no habría sido el mismo, pero desde luego la solución no habría sido la misma. Hoy quizá habría seducido a su cuñado porque hoy tendemos a la satisfacción de cualquier deseo, a la satisfacción de cualquier pulsión. Hoy se dice: tienes que gozar. Adelante, tienes tu derecho, sigue adelante. Y si alguien se encuentra mal por esta excitación del cuerpo, se le da un ansiolítico, pero no se le deja explicar el problema. De algún modo se le dice: toma el ansiolítico y vete a otra parte con tu problema, a mí no me lo cuentes. Pienso que quizá si Elisabeth von R. hoy estuviera haciendo síntomas porque hubiera renunciado a seducir a su cuñado, quizá una amiga le habría hablado de Satisfyer o un médico le habría prescrito un ansiolítico. Pero me parece que quizá entonces Elisabeth había seguido con mucho malestar en el cuerpo o quizá habría llegado a agredir a un médico. Bueno, es un poco de broma, pero creo que algo así lo podemos pensar. En cualquier caso, Freud vio que dejando hablar a las pacientes se solucionaban los síntomas, que dejando hablar a las pacientes sin intervenir, sin dar él ninguna recomendación, se solucionaban los síntomas, pero aparecían otros problemas.
La primera paciente de Breuer, que era el socio de Freud en las primeras investigaciones sobre la histeria, la primera paciente de Breuer sufrió un embarazo histérico debido al tratamiento. Es otro de los historiales de los estudios sobre la histeria, es el caso Anna O, que también pueden estudiar, es muy interesante. Al creer en las pacientes, cuando el médico creía en las pacientes, ellas les depositaban su confianza y sus afectos. Y esto, que en principio beneficiaba el tratamiento, acababa siendo un obstáculo, porque las pacientes se enamoraban de los médicos y el tratamiento empezaba a funcionar peor. Por tanto, la transferencia, que era esto, tenía dos caras. Por un lado, una palanca para el tratamiento, por otro, un obstáculo. Freud se dio cuenta de que la enferma, en realidad, estaba repitiendo un patrón en su vida amorosa, que no era algo que le estaba dirigiendo a él, sino que era algo que se repetía con distintas pacientes. En el caso Emmy, por ejemplo, Freud se dio cuenta, fue un caso que él desestimó porque era una paciente muy reivindicativa, muy problemática y que al final se fue de la consulta y él estaba muy preocupado pensando qué había hecho para todo esto. Al cabo de unos años, hablando con otros médicos que también la habían tratado, se dio cuenta de que en realidad Emmy hacía siempre lo mismo con todos los médicos. Y entonces Freud se dio cuenta, no lo hacía conmigo, es lo que Emmy hace en el mundo. Y por tanto, se dio cuenta de que al no tomarlo como algo personal, se separaba de esto y era más fácil de manejar. En la ciencia se cuentan las repeticiones para dar validez estadística a un suceso. Esto para el psicoanálisis no tiene valor. En psicoanálisis escuchamos las repeticiones de un suceso en la vida de un individuo. Por ejemplo, escuchamos a mujeres o a hombres que siempre se enamoran de la misma persona inadecuada, que siempre se enamoran mal. Es esa repetición la que cuenta. Es la verdad de ese sujeto. Y en psicoanálisis, a medida que eso se va poniendo en palabras, un nudo se afloja para acomodarse mejor. ¿Cuál fue la operación de Freud en términos de cesión? A lo que Freud cedió fue a su saber. Él consintió a no saber de lo que la paciente le decía. Dejó de ser el médico que sabe y dio todo su poder a la palabra, a la verdad de la paciente. Con esto accedió a un saber de otro orden, al saber sobre el deseo, que se desarrolla sobre el caso único y no se puede cerrar en un conocimiento universal. No hay recetas para todos en psicoanálisis. Una quizá, la asociación libre, hablar con el psicoanalista, pero nada más. Y el psicoanalista no decide por el paciente. El psicoanalista toma sus decisiones en la dirección de la cura, pero no decide por el paciente, sino que es el paciente quien tiene que decidir en su vida. En las investigaciones que fui realizando, tuve la ocasión de hablar con algunos médicos que habían sido agredidos por sus pacientes. Y hubo un caso que resultó muy ilustrador para mí. Era un médico que recibió en urgencias a una mujer de la que él contaba que cuando la vio ya sabía que le iba a dejar el despacho patas arriba. Le iba a dejar el despacho del revés. Agitada en la sala de espera, acompañada de la madre y el marido, todos hablando en voz alta, muy exigentes, ya quejándose antes de entrar en la consulta. Entra en la consulta y todas las pruebas arrojan resultados negativos para el dolor que la paciente tenía. La escalada especular entre paciente y médico no se hizo esperar. Y esto acabó con el hecho de que la mujer amenazó al médico con denunciarle. Cuando el médico me contó este caso, fue él mismo quien, al irlo explicando, al poder pensar, de hecho, por primera vez en esto que le había ocurrido, él mismo me dijo que con su conducta había acabado provocando la precipitación del malestar de esta mujer sobre sí mismo. Se dio cuenta de que ella ya estaba mal cuando entró en la consulta, ella ya estaba violenta, pero su convencimiento de que la paciente le iba a dejar mal a él le llevó a actuar de un modo defensivo,
provocando que al final la paciente le agredió, provocando su transferencia. En este punto podemos dar una nueva definición de transferencia. El exceso en el cuerpo, la excitación, se drena sobre el profesional en un proceso que llamamos transferencia. No es algo que iba dirigido al profesional, es algo que el paciente dirige a todo el mundo y que también dirige al profesional. Pero en ese momento el profesional tiene que ver qué respuesta va a dar, que no sea la misma respuesta que está dando todo el mundo, que no sea la respuesta defensiva, que no sea la respuesta policía, seguridad, etc. En el tiempo de Freud, el problema principal era el enamoramiento. Las pacientes se enamoraban de los médicos como las alumnas se enamoraban de los maestros. Hoy el problema ya no es el enigma del amor y del sexo. Hoy predomina el malestar, el rechazo, predomina el odio por encima del amor. El amor es accesorio. Se trata de la satisfacción sexual. Satisfacción que se puede conseguir incluso sin pareja, en un panorama de satisfacción sin límite. Pero satisfacción sin límite equivale a excitación sin límite, el sentimiento de una gran violencia en el cuerpo. Por tanto, la transferencia al médico lo es de esta violencia y aparece agresividad contra él cuando no puede convertir este malestar en un enigma a descifrar. Hoy en día se intenta que el médico solo cumpla una técnica, un protocolo, que solo provea la medicación. Parece que todos estos problemas de la transferencia se van a resolver si el médico se limita a responder al cuerpo como si fuera una máquina. Y se aparta todas las cuestiones del trato, todas las cuestiones de la transferencia, porque es verdad que esto es lo que perturba de la buena marcha de la medicina como técnica. Entonces, creo que hasta aquí he ido mostrando cómo la desaparición del elemento pulsional en la medicina es un obstáculo para el trato. Pero entonces, ¿cómo podemos reintroducir la pulsión sin caer en el paternalismo? ¿Tenemos 10 minutos todavía, Chris? Ok. Entonces, cuando estuve investigando todo esto, me pareció que podíamos orientarnos por aquello que Lacan llamó función paterna. Porque cuando en medicina se rechazó el paternalismo, se rechazó cualquier aproximación al padre. Y el paternalismo solo es una parte de lo que hace el padre. El paternalismo es la imposición que el padre hace por razón de su poder o que el médico hace por razón de su saber a otro que no puede o que no sabe. Y se hace en nombre del bien de la persona a quien cuidamos. Es decir, que el paternalismo tiene algo que está bien. O quizá no el paternalismo, el padre tiene algo que está bien. Y si cuando rechazamos el paternalismo rechazamos todo lo que hace un padre, quizá estamos tirando demasiadas cosas. Entonces, el padre ya no es el recurso que conviene a nuestros días. Cuando hablo de esto no hablo de volver otra vez a la medicina paternalista. Sin embargo, hay algo del padre que nos puede servir, me parece, todavía ahora. Lacan habló, son cuestiones, voy a pasar un poco rápido sobre esto, después podemos conversar un poco más si lo desean. Lacan, donde Freud había hablado del Edipo, Lacan habló de la metáfora paterna. Y se trata de que la introducción del niño en el lenguaje, la introducción del niño en el universo humano, en el mundo, se sostiene de una operación sobre el goce, sobre esta satisfacción, sobre esta excitación del cuerpo. Para entrar en el lenguaje hace falta una operación sobre el goce y esta es la metáfora paterna. Se trata de que en un momento dado de la relación entre padre y hijo, el hijo debe renunciar a la satisfacción de su cuerpo, satisfacción que está ligada a la madre. Debe renunciar a esta satisfacción para tener la estima del padre. Y en ese momento el niño se da cuenta de que la madre, que le satisface a él, no se satisface solo de él,
sino que la madre tiene más objetos de satisfacción. Es así que el niño se ve de algún modo apartado del universo de la madre y debe plantearse quién es él, tanto para la madre como para el padre. Y así nace al mundo del deseo, porque no hay una respuesta segura para la pregunta de quién soy para mi padre y para mi madre, quién soy para el otro. Eso es algo que el sujeto capta, eso es algo que el sujeto construye sin saberlo. Y es algo que organiza toda la realidad del sujeto. Es un punto en el que no hay respuesta segura y es un punto opaco para el sujeto. Cada uno de nosotros arrastra consigo esta pregunta: ¿quién soy para el otro? Y esta pregunta nos liga para siempre al otro. Cuando hablamos de sujetos autónomos, el sujeto autónomo es alguien que sabe quién es él. Yo soy este. Y no necesito al otro para saber quién soy. Esto es falso. Es en un mundo ideal, sí, pero en la realidad no. No sabemos exactamente quiénes somos y esto nos importa a todos, más o menos. Y nos liga a los otros. Cuando la operación en que consiste la metáfora paterna es exitosa, el hijo podrá confiar en el padre cuando el padre ya no sepa darle respuestas. El padre da respuestas al hijo en la infancia, pero hay un momento en que el padre ya no puede dar más respuestas al hijo. Y es cuando llega el momento del encuentro con la sexualidad. Es entonces que el hijo se va a quejar al padre. Ah, mi padre no me ha dicho cómo se hace esto. Mi padre no sabe nada. Bien, es verdad. Y el adolescente se va a quejar mucho a los adultos porque los padres no le han dicho cómo se hace en este momento. Esto es una suerte. Por suerte, los padres no le han dado la respuesta. Él tendrá que construir esta respuesta. Cuando el hijo pueda perder este soporte a los padres, cuando pueda aceptar que los padres no lo tienen todo, va a ceder un goce y va a ganar la posibilidad de hablar por sí mismo y con ella la razón y la capacidad de pensar y decidir por sí mismo, de tomar sus propias respuestas. Todo esto va a ser inconsciente, pero va a ser así. Para ello, el padre habrá confiado en su hijo y esto va a ser muy importante. El padre ejerce una función de simbolización que trasciende a la persona del padre. La función paterna puede ser ejercida por personas o situaciones que no sean el padre. El padre sostiene un deseo y también permite al hijo incluirse en este deseo, de manera que el deseo del hijo no sea anónimo y le permite incluirse en el mundo. Entonces, amor y palabra están tramados. No hay posibilidad de construir una realidad estable si no es a partir del lugar que uno mismo tiene en ella. Y este lugar que tenemos en la realidad se configura a partir del lugar que uno ha concebido tener en los padres. Por tanto, el padre transmite un sentido de la vida a partir de la relación con su mujer y a partir del lugar que ambos dan a su hijo. El sacerdote y el chamán, antecedentes del médico, operaban desde la función paterna, porque acogían el goce del sujeto preservando el misterio. Y funcionaba, aunque no tuvieran todas las respuestas, aunque no supieran mucho de medicina, sabían hacer con el goce. Y eso hacía que también se aceptase más su posición cuando las soluciones técnicas, podríamos decir, no funcionaban. Otra cosa es que el sacerdote o el chamán pudiesen abusar de su función y ser paternalistas. Entonces, la función de la paterna nos muestra que además de responder de un saber, el que cuida a otro tiene que responder de la confianza. La verdadera confianza no se basa tanto en aquello que el médico sabe, sino en cómo maneja lo que no sabe. Confiamos en el médico porque sabemos que no sabe. Si pensásemos que el médico lo sabe todo, no necesitaríamos confiar. Confiamos porque sabemos, de algún modo, que no sabe, pero confiamos en que va a hacer lo mejor. Confiamos que lo va a intentar. Confiamos que va a hacer algo, que no nos va a dejar solos, que va a tener un lugar para cada paciente
aun cuando no tenga la respuesta. Uno de los males de la medicina hoy es que cuando el médico no tiene respuesta, ya no quiere saber nada más del paciente. Creo que todos ustedes pueden reconocer situaciones en las cuales el médico puede decir, oiga, ya le he dicho que yo no sé resolver esto, váyase al psicólogo, váyase a otro lugar. Esto es un problema para el paciente. El paciente necesita de algún modo ser acogido por el médico aun cuando no tenga la respuesta. Esto no es fácil. Es difícil para el médico, es difícil para todos, también para el psicoanalista, como para el padre, estar allí cuando no se tiene la respuesta, cuando no se sabe, cuando un padre le tiene que decir, cuando un padre se tiene que aguantar y no sabe, es verdad, cómo se las va a apañar su hijo con su novia, que está hecho un lío. Pero el padre puede estar al lado del hijo, escucharle, acompañarle en sus decisiones, acompañarle cuando va mal, y esto al hijo le va bien para ir organizando su solución. Del mismo modo, el médico puede conversar con el paciente para que el paciente vaya encontrando una solución al malestar. Y si no hay una solución, al menos el médico estará a su lado. Eso es la transferencia. Hay una dificultad añadida hoy, hay que decirlo, y es que en el tipo de conversación que aparece hoy en el mundo, hay más de goce que de cesión. Antes, en la época de Freud, cuando los pacientes hablaban, estaban cediendo el goce cerrado en su cuerpo. Sin embargo, hoy invitar a alguien a hablar puede ser invitarle a continuar gozando. Lo vemos en algunos casos en que invitamos a un paciente a hablar y está encantado de contarnos sus dificultades, pero no espera cambiar nada. Creo que esta es una de las verdaderas dificultades de la medicina hoy, también para el psicoanalista. Cómo conversar para que hablar sea algo con consecuencias. Para ir acabando, el malestar le llama al lazo con el otro. El malestar se dirige a los otros para ser tramitado, se transfiere. Si el malestar se acoge en el marco de un discurso, se tienen maneras de resolver, sea como un amo, sea como un maestro, sea como un psicoanalista. Son distintas maneras de resolver. Si uno responde bueno, puede resolver, no vamos a extendernos en esto. Pero si uno responde desde el discurso del capitalismo, no va a dar una respuesta, sino que va a dar un objeto, una medicación, por ejemplo, o una técnica. Y eso redobla la soledad del paciente, haciendo que se sienta rechazado de la consulta del médico. Eso provoca, a veces, cuando esto se pone mucho de manifiesto, no ocurre siempre, pero a veces, si el paciente se siente muy mal y este rechazo se pone mucho de manifiesto, porque el médico, por ejemplo, esté muy, muy crispado también, puede acabar con una agresión. Freud, con sus conversaciones con las histéricas, nos inició en una nueva vía de la palabra. Una vía en que la palabra acogía, con la palabra se acogía aquello que no puede ser dicho. El analista, el médico también puede hacerlo, cede su poder en favor de la palabra del paciente. Y de esta manera el paciente podrá conocer la potencia de lo que dice y los límites de su palabra. El paciente podrá ir haciendo consciente aquello que dice y las consecuencias. Esto es un ejercicio de cesión muy importante por parte del analista. El analista cede su poder, cede todo el saber al paciente. Son maniobras especiales, muy cuidadosas y que hay que saber manejar muy bien. No es que llegamos y decimos, no, yo no lo sé, yo no sé la solución y usted me la va a decir. Por supuesto que no. Hay la suposición de saber en el analista que manejamos y que hace que, pareciendo que el analista sabe, el analista va pasando este saber al paciente. Es de este modo también que el médico, cuando realiza estas operaciones, va pasando su saber al paciente sobre el cuerpo, pero al paciente le acaba pareciendo que el médico sabe no sobre el cuerpo humano, sino sobre el cuerpo de este paciente concreto. Y esto es lo mejor que el paciente puede encontrar a veces en un médico. Por supuesto, las curaciones y los tratamientos. El médico tiene que saber mucho de los tratamientos médicos que tiene que dispensar, pero también
de los tratamientos, del trato, de cómo acoger las soluciones del paciente, de cómo acoger el cuerpo de ese individuo concreto que le consulta. La medicina es uno de los ámbitos privilegiados donde aparece la transferencia. Muchos médicos han rechazado hacerse cargo de ella, en parte porque es muy difícil estar al lado de aquellos que sufren. El sufrimiento de los otros puede resultar turbador y a veces es bueno para el médico distanciarse. Es decir, yo no les estoy invitando, no creo que el psicoanálisis sea una invitación a lanzarse sin más a hablar con los pacientes. Sí a empezar a hablar y sí a ir valorando con otros las consecuencias de estas conversaciones. Hay que hablar y hay que ir viendo qué efectos tiene esto. La transferencia es convocada por el lugar que ocupa el profesional y se dirige a la persona que ocupa ese lugar. Si se utiliza bien, es una palanca para la relación, pero si no, puede convocar lo peor, como vemos en el actual panorama de las agresiones. Es un fenómeno que se puede obviar, pero es inevitable. No se puede impedir que suceda. La transferencia no desaparece por el hecho de no ser tenida en cuenta y, contrariamente a lo que se espera, crece si se ignora y puede virar en transferencia negativa. Poderse detener para mostrar interés sincero por el sufrimiento del paciente y por su palabra es la oportunidad para producir alguna detención del malestar que permita a la transferencia instalarse, a la confianza instalarse. Y hasta aquí mi reflexión. Agradezco mucho vuestra atención y ahora podemos conversar um rato. Bom, quero agradecer muito também a Araceli pela exposição e abrir um espaço agora para conversa, comentários, perguntas que podem ser feitas aqui pelo microfone ou pelo chat. Si ustedes no me preguntan, les voy a preguntar yo, ¿eh? Araceli, enquanto as pessoas vão pensando, só fazer um comentário assim, que eu achei incrível e surpreendente partir do problema da violência para chegar a um problema, vamos colocar, social, fenomenológico, e você foi entrando ali nas camadas, aprofundando, burilando com a filosofia, com a psicanálise, para chegar no mais íntimo da clínica, não só da clínica psicanalítica, mas essa clínica médica advertida pela psicanálise, desse lugar não paternalismo, não uma suposta autonomia que é impossível, mas esse lugar, vou colocar, da dignidade das pessoas que estão ali, né? Do paciente, o chamado paciente, essa dignidade dele poder ocupar um lugar dele, um lugar de saber, um lugar da invenção, né? Isso me lembrou muito quando você foi falando o nascimento da clínica, quando Foucault fala, né, que a medicina mais clássica, que se dirigia ao paciente, justamente por ser tão precária na época, então a medicina, o médico perguntava muito para o paciente. Quando o médico foi agregando todo o saber técnico-científico, ele deixa de perguntar. O Foucault fala, o doente passa a ser algo para ser colocado entre parênteses, algo que atrapalha. Né? Então, achei assim, e realmente a sua proposta com Foucault, com Lacan, as contribuições da psicanálise à medicina, é um novo giro. É um médico hoje que tem um volume, os alunos podem falar mais disso, esse volume da informação, do conhecimento gigantesco, mas ter essa coragem de ocupar um lugar do não saber diante daquele caso novo, de experimentar, como Freud, o frescor daqueles casos, né, que desafiavam a medicina na época,
para fazer a própria teoria avançar, né? Então, eu achei bárbara a sua fala, achei assim incrível, surpreendente, assim, de onde você partiu e aonde você chegou. Muito obrigada. Obrigada a você pelo seu comentário, Cris. E obrigada também, eu estou vendo no chat que alguns comentários dos participantes. Eu vou falar, mas se tem perguntas para fazer, eu escuto, hein? Vitor quer fazer uma pergunta. Tá bom. Isso, é melhor já perguntar de uma vez ou você quer responder? Claro. Pode ser? Então, muito obrigado pela exposição, foi muito legal mesmo. Também gostei muito desse percurso que a Cris comentou. E fiquei pensando, hoje em dia a gente tem algumas saídas, né, alguns protocolos que são colocados, assim, de, por exemplo, convencer o paciente que não quer parar de fumar, né, e que não quer seguir as orientações médicas. Tem, por exemplo, a entrevista motivacional, né, um método clínico centrado na pessoa, que, ao mesmo tempo que tentam, que eu vejo que é uma tentativa de conciliar essa escuta, né, no fim das contas, ainda diz muito de uma posição do médico tentando convencer mesmo, né? E aí eu queria saber se isso também não seria uma forma de violência, né, em relação na relação médico-paciente, já que acho que convencer ainda traz muito disso, assim, eu sinto pelo menos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom, sim. Bem, acho legal o seu comentário também e concordo com você. É verdade que não é uma violência explícita, não? Quando eu comecei a minha pesquisa sobre a violência contra os médicos, achei um comentário geral dos médicos que me falaram da violência dos médicos sobre os pacientes, sobre os doentes. Eu fiquei surpreendida porque eu não esperava esse comentário deles e tampouco não tinha pensado. Sim, é uma forma de violência que se camufla, se pode falar assim, camufla, esconde, disfraza, sob a máscara da ciência. Porque hoje o médico não pode dar a sua opinião. Não pode falar, olha, eu acho melhor que você não fume. Eu acho melhor que você tome um medicamento. Não, porque não é o sentido que o médico deve dar. Mas, hoje, o médico se orienta pela ciência. Então, diz, a ciência pode fazer que você deixe de fumar. E como a ciência pode fazer, você deve deixar de fumar, porque temos essas pastilhas, esses parches, porque sabemos que é melhor para os pulmões não fumar mais. Então, você tem a obrigação moral, porque é a obrigação científica. Não é a minha opinião como médico, é o que a ciência fala. Então, o médico se autoriza da ciência para impor algumas soluções, como se essas soluções não tivessem um conteúdo moral. E é um conteúdo moral, não? Por quê? É melhor fumar que não fumar? É verdade. É verdade que fumar é melhor para os pulmões. Mas eu tive um caso com um médico de uma doente que era esquizofrênica e que não tinha que fumar porque a sua mãe tinha uma grave doença pulmonar. E o médico estava muito firme com essa mulher. Você não deve fumar por sua mãe, mas era esquizofrênica e ela precisava fumar. Então, conseguimos finalmente acomodar alguma solução para que essa mulher pudesse fumar. Mas não foi fácil, porque o médico acreditava que era melhor, verdadeiramente. Ele acreditava, não era um médico com mala intenção, não. O médico acha que está actuando
o melhor para o doente, mas não tem em conta as dificuldades que o doente pode ter. Quando a Cris falava, falou chamado paciente. E chamou a minha atenção porque é verdade. Hoje não se chama, não sei em Brasil, mas em Europa tem a tendência de não chamar mais paciente aos doentes. Se chamam de usuários. É uma denominação mais comercial. Mas tem a dificuldade de que, não, porque paciente vem de pathos, que é sofrimento. E é precisamente a versão do doente que ninguém quer saber. A medicina atual não se preocupa do sofrimento, do pathos do paciente, se preocupa do usuário, aquele que vem ao médico como quem vai à loja, não? A comprar qualquer coisa, não? Um smartphone, a curação se fala? A curação. É um produto comercial que se intercambia e já não é mais paciente, é usuário. Bom, eu prefiro chamar de paciente. Obrigado. Suzana, quer falar também? Tá sem o fone, Suzana. Engraçado que não está aparecendo que está bloqueado, mas eu não estou te ouvindo. Você se escutou agora? Agora sim. Uhum. Então, quando você começou a falar de agressão e violência, me instigou a entender aonde que você ia chegar, sabe? E como já falou por nós, eu achei assim que foi muito bom. Eu sou médica e estou agora imbricando pelos conceitos da psicanálise. E eu passei por isso que você citou, dos médicos atendendo as crianças, que eu sou pediatra, atendendo adolescentes. Eu não tinha uma resposta para aquela questão que trazia, então eu ficava pensando, não é isso que ele está me trazendo, né? Então, assim, precisa também de escutar e além de ter o conhecimento para ver se tem alguma coisa localizada, orgânica. Então, eu me lembro muito que nós temos o nosso mestre, o Roberto Assis. Eu sempre falo isso, né? O doente chega e que ele fala, vamos abrir uma janelinha de escuta, porque não é disso que se trata. Quer dizer, o paciente fala, mas não é disso que ele quer falar. Então, ficar atento com essa questão, né? E eu também não gosto desse nome usuário, é um nome comercial demais, eu não gosto disso, não. Eu gosto de paciente mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Mas você não perguntou, porque às vezes eu não compreendo tudo. Você fez um comentário, não? De sua experiência como pediatra. Minha netinha começou a chorar aqui, eu desorientei. Nossa. Eu vou ter que sair um minutinho, tá? Você desculpa. Tá bom. Bom, ela falava da sua experiência como pediatra. Vamos esperar se ela volta. Temos mais perguntas? Fiquei pensando na bioética, né? Um dos princípios da bioética é justamente a autonomia, né? Isso que a Cris falou, que você falou também, que pode recair numa certa postura de não querer saber também das decisões. Deixa lá, então, a autonomia do paciente, ele que se decida se vai fazer a cirurgia ou não, enfim. E isso me deixou pensando nisso que você trouxe, Araceli, sobre qual destino dá para esse elemento de violência, que é um elemento da pulsão, né? Isso que o
o outro chamou da estupidez humana, esse algo estúpido, mas que tem a ver com esse limite da palavra, onde aparece esse elemento de empuxo, de demanda, que é a violência da pulsão, né? E se isso, aí você comentou, se isso fica restrito ao próprio corpo, não talvez numa autonomia, mas num certo autoerotismo, assim, o que você provoca é só a continuação dos sintomas, da angústia, da dor crônica, etc. Mas, e aí você deu uma definição muito interessante da transferência, que é isso dessa descarga, mas que se esvazia em direção ao lugar que ocupa o médico, né? E aí, não sei, tô recapitulando um pouco também para ver se eu entendi, assim, sua fala. Mas, então, ok, essa transferência que vai em direção a esse lugar do médico, mas que ela pode ir pela via da violência ou pela via do amor, né? Pela via negativa, talvez. E aí eu fiquei lembrando de uma coisa que eu li recentemente no livro do Marcelo Barros, lá da Argentina, que ele falou sobre a violência. Sobre a resistência. Ele falou de um jeito muito simples, assim, que ele diz: só tem resistência quando se força algo. Então, eu relacionei isso com isso que você disse, esse lugar para responder a esse elemento violento. Se é do lugar do mestre, ou daquele que coloca ali a palavra arbitrária, paternalista, ou daquele que coloca talvez o objeto comercial, se isso não é forçar alguma coisa, né, ao invés de deixar um lugar vazio, mas forçar alguma coisa, provocando justamente essa violência aí. Sim, muito interessante. Você compreendeu e você está añadiendo as suas elaborações. Eu gosto muito. Bom. Agora eu posso fazer minha pergunta? O netinho. Tá. Aqui a bichinha. Pode, linda, Suzana. Mas a pergunta é o seguinte: a minha dificuldade é com relação à transferência. Essa transferência que você falou, quando é pelo amor e tal, eu consigo pegar, mas quando é pelo ódio, pela raiva, ao contrário. Como é que você pode me falar um pouco mais sobre isso? Sí, voy a falar un momento sobre esto que estaba diciendo Mateus y después voltamos a su pregunta. Tem un texto que seguramente vocês conhecem, que é muito bom para pensar no concepto de autonomía, y es el texto de Freud, El malestar en la cultura. Porque en este texto Freud nos explica por qué el sujeto no es autónomo. Y lo explica muy bien y precisamente sitúa las dificultades de la enfermedad y del amor como las que muestran más claramente que no somos autónomos. Porque cuando no hay enfermedad y cuando no hay amor, es relativamente fácil que cada uno de nosotros crea ser autónomo. Pero cuando entramos en el terreno del amor y de la muerte, todos perdemos pie. Y es cuando verdaderamente necesitamos a los otros. Me ha gustado mucho esta cuestión que decías de la resistencia y aquello que resiste, y efectivamente me parece que aquí hay algo muy importante en esta cuestión de cómo se tratan las dificultades de los pacientes. Porque es verdaderamente cuando aparecen estas dificultades con los pacientes, por ejemplo, cuando el paciente no cumple el tratamiento, o cuando el paciente presenta quejas porque algo del tratamiento no está funcionando bien y se queja al médico. Entonces es relativamente fácil que el médico se ponga en una posición algo defensiva, y a veces es algo instintivo, podríamos decir. De algún modo, el médico reacciona resistiendo, como decía Mateus, a lo que realiza el paciente.
Y a mí me parece que el manejo de la transferencia nos orienta precisamente a, a no, a no eh, enfrentarnos. Son los momentos, es decir, cuando aparece este punto de algo de resistencia del paciente y a veces lo sentimos porque es cuando sentimos nuestro rechazo, son situaciones en las cuales nos sentimos mal frente al paciente, es el momento de ceder, es el momento de dar la palabra al paciente. ¿M? A veces es casi como una brújula. ¿M? Y entonces ahí podríamos, perdón, Uma o quê? Uma brújula? Que una brújula. ¿Cómo se dice brújula en portugués? Esto que Bússola. señala el norte. Bússola. Bússola. Y entonces tengo que cargar mi teléfono porque me dice que tiene poca batería. Un momento que voy a buscar el cargador. Ya está. Disculpen. Entonces, relaciono con el problema que nos planteaba Susana. Bien, es la dificultad esencial que planteo en esta fala de oggi. Non ten una solución predeterminada. Y cuando llegamos al odio es que ya, cuando llegamos al pasaje agresivo, es que algo ya ha ido mal. Cuando el paciente agrede. Aunque también en algunos de los casos que escuché, el paciente entraba en la consulta del médico ya agrediendo. Y esto ocurre, son situaciones distintas. En algunos casos, por ejemplo, tuve el caso de un trabajador social ah, que sufrió una situación de muchísima violencia con un paciente que de repente entró en su consulta con un arma amenazándole y fue una situación muy complicada. Tuvo que intervenir la policía para reducir al agresor, no había otra solución. A veces es así. Sin embargo, lo que es muy interesante en estos casos es poder revisar el caso después para entender por qué se produjo esta agresión. En este caso, lo que pudimos observar con este trabajador social es algo que ocurre con cierta frecuencia con los trabajadores sociales, pero hay que revisar los casos uno por uno. Y es que el trabajador social se presentaba como alguien que tenía todas las respuestas, que tenía todas las soluciones. A los trabajadores sociales se les suele pedir que tengan todas las soluciones. Ellos deben saber que no las tienen, pero son uno de los solucionadores de los médicos, ¿no? Cuando los médicos, a veces, al menos aquí en España, cuando los médicos no tienen la solución, lo envían al psicólogo o al trabajador social. Si el psicólogo es un psicoanalista, puede que sepa manejar la cuestión porque él sabe que no tiene la solución y va a poder maniobrar. Pero a veces para el trabajador social, si no está advertido, como un médico que puede estar advertido o el psicoanalista,
puede situarse en la posición de aquel que tiene todo. Y eso puede crear una sensación de omnipotencia del profesional en el paciente que en determinados momentos de dificultad puede hacer aparecer la reacción agresiva. Y en este caso, se podía ver cómo en el momento en que el paciente se dio cuenta de que por otra vía podía conseguir algo que el trabajador social no le había podido procurar, se desencadenó su agresividad, porque por presentarse el otro como omnipotente, el trabajador, este paciente, que tenía muchas dificultades, era una persona con muchas dificultades, pero pensó que el trabajador social no le había querido dar aquello, que no era verdad, el trabajador social no lo había conseguido porque era algo difícil. Bien, en aquel momento el paciente agredió. Si revisamos el caso, podemos darnos cuenta de que había una mala posición de aquel profesional y que eso acabó provocando esta mala solución. ¿Mm? Am, hay ocasiones en las que se puede reducir la respuesta violenta, en que el médico se puede dar cuenta de que está maniobrando de manera inadecuada y empezar a ceder. Lo principal es ceder, ser uno mismo. Bien, pero tampoco se puede dar esto como respuesta general, porque en algunos casos se debe ceder, en otros casos a lo mejor el médico debe mostrar cierta autoridad, por ejemplo. Y hay pacientes agresivos a quienes a lo mejor les conviene una posición autoritaria del médico. Es decir, tenemos que saber con qué estamos jugando cuando hablamos de estas cuestiones. Y no estamos hablando, lo he dicho al principio, no estamos hablando de algo para lo que haya recetas generales. Estamos hablando de algo que hay que revisar en cada ocasión. A mí me parece lo más interesante. Porque a veces casi nunca, estas actuaciones de los pacientes son premeditadas. ¿M? Pocas veces el paciente ha hecho un plan para agredir a su médico, sino que es algo que realmente se precipita en el momento, o bien en la consulta del médico, o bien porque ha ocurrido algo fuera, pero se precipita en aquel momento. Y entonces el médico también actúa muy rápido, no tiene tiempo de pensar, hace lo que puede. Y lo que puede en ocasiones es, bueno, vamos a tranquilizarnos, a ver, caramba, pues no me he dado cuenta. Y resulta que el médico se divide y le plantea sus preguntas al paciente y suele ser una buena manera de enfrentar esta situación de agresión y el paciente se calma. ¿M? Pero hay otras situaciones en que el médico alarmado a lo mejor va a tener una respuesta más de autoridad, de le he dicho que se calle. Y a lo mejor el paciente se calla. Es decir, yo no estoy diciendo que siempre hay que dividirse o que siempre hay que... Lo que siempre hay que hacer es revisar el caso después, porque uno ha dado la respuesta sin poder pensar. Si quizá habéis estudiado Lacan trabajó en un texto muy bonito que es, y muy difícil, que es, bueno, ahora no me acuerdo del título, eh, pero habla del tiempo lógico. Y entonces él plantea que en toda decisión hay tres momentos. Es un texto muy complejo, ahora lo voy a decir súper simple, que casi no vale, pero para ver de qué hablamos. Y él decía, hay el instante de ver, hay el tiempo de comprender y hay el momento de concluir delante de cualquier situación en la cual tenemos que decidir. Se juegan muchos elementos. El instante de ver es el momento en que alguien ve, por ejemplo, pues que la puerta se abre y ya está entrando un paciente a agredir. El tiempo de comprender sería el tiempo en que uno puede entender por qué el paciente está entrando así, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Pero este tiempo no lo tenemos cuando hay una agresión. Entonces pasamos directamente del instante de ver que el paciente entra a el momento de concluir en que tengo que dar una respuesta, la que sea. Me escondo debajo de la mesa, me enfrento al paciente, le pregunto qué pasa, me sorprendo, no sé lo que voy a hacer, porque es un momento que te coge por sorpresa y uno tiene que responder como sea.
puede que vaya bien, puede que no vaya bien. Hay que revisar el caso después, porque instante de ver y momento de concluir han quedado soldados y hay que abrir el tiempo de comprender que no se ha tenido. Porque, aunque no haya habido el tiempo de comprender, el médico ha comprendido algo. Ha comprendido algo muy rápidamente y tiene que darse un tiempo después para saber qué comprendió, porque eso le dará a entender por qué respondió de esa manera. Y es como el médico que les contaba que cuando vio a la paciente pensó, vaya, esta me va a dejar el despacho del revés, y a partir de aquí él respondió de una manera defensiva, pero esto no lo pudo ver hasta que habló. Entonces, en cada caso hay que darse el tiempo de comprender, hay que darse el tiempo de hablar también, es decir, Chris nos hizo una conferencia a partir de una frase que le habíamos dado, que era que la silla es el mejor instrumento del médico. ¿Recuerdas? Entonces, vimos con ella, está en Radio Lacan, la pueden escuchar, vimos con ella que realmente es una frase del doctor Marañón, que es verdad, la silla es un buen instrumento para el médico. Hay momentos en que hay que coger la silla y sentarse a hablar con el paciente. Y a mí me parece que la silla también es un buen instrumento para hablar con otros, para hablar con los otros médicos y para hablar con el psicoanalista de lo que ha ocurrido en el manejo de los casos con el paciente. Sea que ha ido bien, sea que no ha ido bien, y sea en casos de agresiones como en otras situaciones. Es muy importante poder hablar de los casos porque esto que les digo de los tiempos de ver, comprender y concluir se da en el tiempo, se da con las agresiones, pero se da con todas las dificultades que aparecen en la consulta médica y que exigen respuestas inmediatas. Araceli, um ponto que eu acho muito importante que você trouxe é isso de falar do caso. Porque a gente, na medicina, as discussões, às vezes, entre professores e alunos, né, entre os médicos e a equipe, ela, às vezes, é uma discussão muito técnica, muito pragmática, né? Qual é o diagnóstico, qual é a conduta. Então, se a gente abre esse espaço para que cada um fale do caso, eu falar do caso, fale também de si mesmo, dos seus embaraços com o caso, da sua angústia, e sem instituir a conversação clínica. Isso que o Miller fala, nós estamos estudando esse livro no Janela, né, Matheus, assim, Suzana? Falar de clínica juntos já é muito. Eu acho que isso também, assim, eu fico vendo isso, os processos de trabalho vão ficando muito rígidos. O médico chega no centro de saúde, ele tem 16 pacientes para atender em 4 horas. Então, você vai perdendo o tempo da conversação clínica. E é assim que a própria medicina pode avançar, né? Então, achei a colocação sua fundamental também, assim. Sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que você fala. A conversación es importante incluso para las cuestiones más técnicas de la medicina, ¿no? Uno tiene que volver atrás porque incluso la técnica no resuelve todo aquello de lo que se trata. A veces el médico tiene que tomar decisiones que no están en ningún libro, que no están en ningún protocolo y conviene poder hablar de ello para poder pensar. Y del mismo modo también a veces nos pensamos que solo hablar de los casos en los que ha ocurrido algo grave a nivel del trato es importante, pero hay literatura también que he encontrado donde se ve que también hablar de los casos en los que no ocurre nada llamativo muestra que la relación médico-paciente está siempre en juego, siempre, incluso cuando todo va bien. No tenemos que pensar que entonces eso no está ahí, no, siempre está ahí. Y es muy, muy, muy importante. Nossa, quero agradecer muito de novo a Araceli. Eu acho que essa conversa de hoje vai ser grande impulsionadora do nosso trabalho.
E agradecer a todos que participaram e agradecer novamente à Rede Psicanálise e Medicina por ter topado essa colaboração com o nosso trabalho de investigação e de transmissão da psicanálise. Muito obrigado, gente. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer. Só colocar que em breve esse vídeo também vai estar no Facebook da Rede de Psicanálise e Medicina. Então sigam a rede no Facebook, no Twitter, tem um site e em breve teremos também no Instagram, né, Araceli? Araceli, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Muchas gracias. Obrigado, gente. Obrigada por as questões, os comentários, foi muito bom.